bienvenidos a esta segunda actividad de Lilia en esta primera jornada. Hace unos minutos estuvimos con el maestro Hernán Zúñiga, recibimos una maravillosa lección de historia del grabado, de política del grabado, de gesto del grabado. También presentamos la página web de Manzana 14 y la exposición virtual de Hernán, que está disponible en la página web de Manzana 14. Para esta segunda actividad, llamada Ciudad, Política y Subversión, que es una mesa muy interesante, muy ligada al contexto actual, a lo que nos ha pasado en los últimos meses, del último año, y en donde nos preguntamos un poco qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos está pasando, qué pasa en nuestras ciudades, qué nos pasó en octubre, por qué arde la ciudad, por qué se quema, qué es lo que nos quema, qué es lo que nos subvierte, qué es lo que nos conmueve, qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que transformar. Para hoy nos acompaña Carola Ureta de Chile, Miguel Buabem y María Fernanda López. Voy a describir brevemente la hoja de vida de cada uno de ellos, sin antes mencionar que no voy a ser yo el anfitrión de todas las sesiones de Lilia, simplemente que en estas dos primeras actividades y hasta que nuestra maquinita de transmisión funcione y se organice, decidimos que era el mejor mecanismo, la mejor manera para irnos asentando en esta nueva experiencia de Lilia virtual, de nuestro quinto encuentro de investigación en artes virtual. Les voy a leer un poquito la biografía de cada uno de nuestros ponentes de la tarde de hoy, con el currículum de nuestra colega María Fernanda López, Amafo López. Ella es docente de la Universidad de las Artes, gestora cultural, activista, curadora e investigadora. Ha trabajado en el área de la docencia en la Cátedra de Arte Urbano, Gestión y Política de la Cultura, Arte y Comunidad. Cuenta con una maestría y un doctorado en Creación y Teoría de la Cultura por la Universidad de Puebla. Y nos acompaña también Miguel Buabem, también colega de la universidad. Él es doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y en Filosofía. Y actualmente es docente de Investigación Audiovisual en la ESPOL y en Filosofía y Cine por la UARTES. Es director de la revista científica Ñahui, Arte, Diseño y Comunicación, e investigador principal del Grupo de Investigación Cultura Visual, Comunicación y Decolonialidad del ESPOL. Les doy la más cordial bienvenida a los tres. Muchísimas gracias por estar aquí. Este bloque lo conversamos el otro día, lo vamos a dividir como en tres partes, en tres momentos de ponencia. Les invitamos a todos a hacer, todos quienes están conectados, les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión de Lilia. Les motivamos a hacer preguntas a los ponentes. Tenemos estudiantes de la universidad que están recogiendo todas sus preguntas, sistematizándolas y al final de cada ponencia de cada uno de nuestros ponentes o al final de esta jornada, de este panel, también daremos cabida para sus preguntas, sus inquietudes y sus comentarios. Pues nada, para continuar con este encuentro y con esta mesa titulada Ciudad, Política y Subversión, quiero darle la palabra ahora a Carola Ureta. Agradecerle muchísimo por estar con nosotros, como a Mafo y a Miguel. Y nada, vamos conversando, vamos debatiendo, vamos escuchándonos, vamos haciendo comunidad desde Lilia y desde la Universidad de las Artes. Hola Carola, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. También estoy muy contenta porque este corresponde al pre-lanzamiento del proyecto. La próxima semana se va a lanzar acá en Chile, entonces también es una muy linda instancia para compartir.
Quiero partir contextualizando un poco dónde surgió el proyecto, así que les voy a compartir un video. No se asusten porque el video no tiene audio, es solo para que vean las imágenes. Perdón. No sé si pueden ver ahora el video. Sí, lo vemos. ¿Ahora sí? ¿Se ven las banderas? Vemos las banderas. Muy bien. Bueno, el pasado 18 de octubre, Chile vivió una de las crisis políticas más fuertes de su historia, lo que se llamó el estallido o el despertar social, o como el profesor Gastón Sublet señala, una mega crisis. Fue una explosión de demandas y descontentos por las vulneraciones de años a los derechos ciudadanos, y el concepto que aunó a la ciudadanía fue el concepto de dignidad, la lucha por los servicios y los derechos básicos como educación, salud, pensiones, entre otros. La misma ciudadanía bautizó la plaza que fue protagonista de las manifestaciones como Plaza Dignidad. Y no puedo dejar de mencionar la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se produjeron tanto por el gobierno como por los militares, y gracias a los dispositivos móviles se pudo registrar y servir al final de testimonios para las denuncias. En este sentido, la apropiación de la calle y el espacio público ha sido el escenario de las protestas y la mejor expresión de la sociedad en su conjunto. La calle como espacio compartido se ha ido construyendo en un lugar de encuentro, de trinchera, de barricada, de comercio, de multitodo, e incluso de libro abierto y de libro de creación colectiva. La fachada callejera como soporte se ha ido conformando por distintos grabados a modo de tatuajes, de mensajes, de códigos, que han sido parte de lo que también se puede considerar como una bitácora del estallido, del despertar social. Incluso ya los muros tampoco dan abasto, y esta oralidad callejera se traspasa a lo que son también los suelos, los paraderos, los mismos letreros. Bueno, otra forma de represión por parte del gobierno fue lo que se conoce como el blanqueamiento de los muros. Un poco el borrar o aquí no ha pasado nada. Sobre todo en este contexto de pandemia y de cuarentena, que llevamos más de 4 o casi 4 meses de confinamiento, en donde el silencio en las calles ha sido notable y extraño, porque estaba todos volcados hacia afuera y ahora estamos todos volcados hacia las casas. También ha sido un momento en donde han pintado muchísimos de los muros y tratando de borrar esta historia. Y en este escenario es donde germina el proyecto, el cual se titula La ciudad como texto, que busca resguardar este patrimonio gráfico de la callejero e histórico también. Entonces el proyecto consiste en un registro fotográfico de 2,4 kilómetros, que va desde la plaza que les comentaba, que es la protagonista, que es la Plaza Dignidad, hasta La Moneda, que es la casa de gobierno acá, en donde todas las demandas son un poco gritadas o hacia donde van dirigidas. El registro y estos 2,4 kilómetros están compuestos por 136 fotos, específicamente del día 36, y ahí me quiero detener porque también es muy importante este concepto de registrar lo efímero de la calle. Por lo tanto, el día del registro y la hora de registro es importante, porque minutos antes o minutos después el registro ya corresponde a otro día. Este paño kilométrico de 2,4 kilómetros se alojó en una plataforma virtual, en donde la invitación es a realizar una caminata virtual, pudiendo leer con calma y ir observando este libro abierto de creación colectiva, donde también la lectura no es una lectura lineal, sino que cada uno puede ir hilvanando su propio tejido discursivo. Tampoco hay una autoría que destaque, por eso este carácter de lienzo anónimo. Y antes de invitarlos a esta caminata, quisiera contarle un poco los 3 objetivos que tiene este proyecto. El primero es ser un registro de archivo, y en este sentido la
opción de la tecnología y el poder tener este registro en una plataforma web de libre acceso, permite también su libre consulta, y como sobre todo en estos tiempos de pandemia y de estudios online, como una biblioteca virtual. Y por otro lado también es súper importante el poder revivir esta experiencia de caminar por la calle, de poder releer, o para los chilenos que están fuera, o para cualquier persona que no estuvo en Santiago en esta crisis, poder tener esta experiencia de caminar por la calle. Por último, también quisiera señalar que este material se concibe como un insumo también para diferentes investigaciones futuras, inter o transdisciplinarias. Y después les voy a mostrar un poco. Bueno, antes de irme a la plataforma misma, quisiera contarles que el proceso en que se llevó esto es un proceso bastante híbrido, porque por un lado hay una parte análoga importante que tiene que ver con el registro fotográfico, y ahí quisiera agradecer a Daniel Corbillón, que es el fotógrafo a cargo de todo este registro. Fue el primero convocado al proyecto. Ahora somos más de 60 personas que somos partícipes de esta iniciativa. Y además el montaje de estos 2,4 kilómetros está también hecho a mano inicialmente, en formato físico. A esto también se le sumó este componente tecnológico que permitió generar y diseñar una plataforma específica para este proyecto, para esta caminata virtual que es completamente experiencial. Y ahí también quisiera destacar a Felipe Sologuren, que es el desarrollador web de este sitio. Así que les voy a compartir ahora el video. Ahí se ve, ¿o no? Es bueno y lo tener vemos. Vemos la pantalla, sí. Así que, bueno, ahora más que nada vamos a hacer esta caminata virtual. Y bueno, al momento de ingresar a la web, uno se encuentra con esta carta de navegación en donde se explica el recorrido. Parte, como les comentaba, en Plaza Dignidad, y se dirige en dirección oeste hacia el Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno, como les comentaba. Entonces, al momento de ingresar, uno ahora empieza a hacer esta caminata virtual en vivo. El software también permite hacer zoom, acercamientos, y el registro, como les comentaba, se hizo el día 36 del estallido, muy temprano en la mañana, para que no hubiera mucha gente, ni tampoco tuviéramos problemas con los autos. Esto es la mitad de la calle, es una de las avenidas principales de Santiago. La página está en inglés y en español también, con esta finalidad de que tenga una salida internacional. Y en la medida que uno va recorriendo, si se fijan, cada cierto tiempo aparecen unos asteriscos verdes. Bueno, los diseñadores tenemos la suerte de poder testear lo que nosotros mismos proyectamos, y parte del testeo de este proyecto mismo y de este objetivo que les comentaba de ser una plataforma de diálogo interdisciplinar fue que hice el primer ejercicio y convoqué a 36 personas de diferentes disciplinas a que escribieran una nota al pie que es el título de este llamado, que el único requisito, miren, acá hay un asterisco, el único requisito era que no tuviera más de 100 palabras. Entonces al momento, bueno, al momento de hacerle clic se despliega esta nota, que es el comentario, o en algunos casos, como les comentaba, las personas son de distintas disciplinas. Entre eso hay diseñadores, hay cientistas políticos, hay artistas visuales, hay gente de la música, de la antropología. Entonces cada uno
escribió algo bastante particular y de hecho tuve muchas buenas sorpresas con este primer ejercicio. Miren, acá les quiero compartir un poco, estas son las 36 personas que participaron del proyecto, y hay una pequeña clasificación que les voy a contar después de este libro, pero acá pueden ver que están las 36 personas con sus ámbitos del conocimiento. Entonces ahí están, no sé, pues, gente que viene de letras, de diseño, de derecho, de artes visuales, y además acompañé cada nota con el año de nacimiento, que también me parece que es importante cuando uno lee algo, poder tener alguna noción de dónde se escribió. Entonces, si regresamos a la página y continuamos, bueno, al hacer clic se despliega esta nota, y acá también hay una memoria a una estética de resistencia, porque para los que estuvimos ahí en la calle, las manifestaciones siempre finalizaban con una fiesta lumínica, que llamo yo, que es cuando ya se empezaba a oscurecer, se prendía el láser verdes que apuntaban, bueno, a la represión o a los helicópteros que estaban en ese momento, y un poco, bueno, antes de que por toque de queda se dispersara todo esto, pero también es una forma de recordar y de conservar esa memoria de finalización de las manifestaciones. Bueno, entre las notas al pie, quisiera destacar algunas, que está el Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Launer, está la rectora de la Universidad de las Artes, María Paulina Soto, hay notas que vienen del historiador José Nordenflitz, la directora audiovisual Claudia Huayquimilla, representante del pueblo mapuche, bueno, solo por nombrar algunos. Y acá a la izquierda está el menú, en donde uno puede ir desplegando también el proyecto, y acá está la explicación general. Hay una ficha técnica también en donde se especifica mucho el registro, como te comentaba François. Es muy importante considerar que este registro corresponde a el día 36 entre las 7 y las 9 de la mañana, como antes o después ya no es lo mismo. Y acá está la constelación de los principales actores que están atrás de este proyecto. Aquí está el fotógrafo, el desarrollador web, los traductores que participaron, los audiovisuales, y los 36 invitados a escribir esta nota al pie. Después también estas notas están organizadas acá de modo de poder encontrarlas fácilmente. Entonces están organizadas por orden alfabético. Si uno cliquea, se despliega la nota de cada autor. Y como diseñadora también tengo una afición por el diseño editorial, la creación de libros, y no pude no hacer un libro para esta instancia, entonces también está acá alojado el libro digital, y de libre descarga también, que es importante, se descarga en PDF, y en este libro, que es este a continuación, está explicado ya el proyecto con más detención, está inscrito también en el registro de propiedad intelectual y tiene los Creative Commons también para poder ser descargado y compartido. Y acá se especifica mucho más el recorrido, en el sentido de que con esta visualización satelital se ve exactamente las calles que fueron fotografiadas. Se me olvidó mencionar que el registro corresponde a la vereda sur de la Alameda. Acá también está, bueno, la ficha técnica, que es crucial para esto, y acá está el desglose, que este recorrido kilométrico se trabajó en 4 tramos, como sobre todo en este libro. Y acá las personas, bueno, acá está lo que les mostré anteriormente, que son estos invitados a escribir estas notas al pie, estas reflexiones, estos comentarios que son tan versátiles y que apuntan a muchas reflexiones interesantes, que también son reflejo de este mismo estallido o despertar social. Y me quiero ir ahora a una de las páginas finales de este libro, porque acá también se pudo especificar
la secuencia y la cantidad de fotografías que componen esto, que son 136, y acá están todas numeradas en esta página. Después hay algunos iconos que no se pueden dejar de mencionar si uno se refiere al estallido o al despertar social. Acá está una fotografía de Plaza Dignidad, que es este punto de encuentro y el epicentro de todas las protestas. Y el libro finaliza con la explicación un poco de esta primera parte que se hizo análoga, que también es muy importante, ya que al final se presenta como una plataforma virtual y muy tecnológica, pero también atrás de todo esto hay un montaje de casi 6 meses de todas estas fotografías y que se hizo análogamente. Así que, bueno, el último video, que es el que intenté... No, este no. Se me perdió un video. Quizás si lo vuelvo a compartir, se puede ver. Sí, pues sí. Eso puede ser. Bueno, eso. ¿Encontraste el video o no? No lo encontraste. Sí, aquí está. Ahora sí yo creo que lo voy a poder compartir bien. Dale, sí. Ahí está. Aquí se ve un poco el montaje, que es algo que queda atrás cuando uno presenta esta plataforma virtual. Y ahí también es una invitación, bueno, a seguir las redes sociales, que hay un Instagram, que es La Ciudad como Texto, y por supuesto a visitar la página web y a realizar esta caminata virtual. También, no sé, tener en consideración que estos despertares sociales están ocurriendo en muchas partes del mundo, entonces también es una forma de poder tener estos registros que son parte, como les comentaba, no solo del patrimonio gráfico, en mi caso, que soy diseñadora, sino que también de lo que es la historia nacional. Y como regalo, bueno, aquí les tengo un poco uno de los montajes que tengo. Esto es solamente una parte, son casi 11 de estos paños que se hicieron primero a mano y que están impresos en fotografías de 10 por 15, lo que en su totalidad dan casi 11 metros de extensión, esperando poder ser mostrados en alguna exposición cuando la pandemia nos permita volver a reunirnos. Lo mismo que existe, así como está este libro digital, existe un libro impreso que ya está listo, pero que hasta que no se abra de nuevo las actividades acá en Chile, por lo menos, tendrá que seguir esperando un poco. Muchas gracias, Carola. Es fascinante el proyecto. Yo me pasé navegando el otro día por la web y justo ahora en estos tiempos de pandemia en los que tuvimos que reconectarnos, reencerrarnos y perder esa posibilidad de la resistencia con los cuerpos en las calles, tiene muchísimo sentido, o tiene un sentido, o más bien dicho, adquiere un sentido político más fuerte el trabajar desde las plataformas y la virtualidad. Yo quería, antes de pasar a la siguiente ponencia, porque hay muchas preguntas ahorita en las redes, pero hacerte como o preguntarte sobre esto que tú llamas esta estética de la resistencia y lo importante que es ponerla en común. ¿Cómo piensas tú, o desde dónde piensas esta estética de la resistencia? Bueno, es bastante amplia la pregunta, pero en este sentido también hay que considerar que esta obra en sí misma que yo estoy exponiendo acá, o que al final estamos todos los que trabajamos por el proyecto, y al final toda la ciudadanía, porque este lienzo anónimo también está compuesto por todos.
Entonces creo que la estética de resistencia también, aparte de tener un componente de anonimato y de colectividad, tiene este componente de violencia, tanto en el rayar, en este graffiti, también está acompañado por imagen y texto. Es bastante desestructurado también en el sentido de que no hay una lectura lineal, sino que se va componiendo en la medida que se va realizando, y también en ese sentido yo me referí también a este láser o a esta idea verde de estética de resistencia, porque también son, son imágenes que se graban de un momento en particular y de una estética. Por lo tanto, cuando se oscurecía y cuando aparecían estos láser verdes, también es un recuerdo de lo que son, de lo que fueron estas protestas. Eso. Gracias Carola. Creo que vamos a ir sistematizando todas las preguntas que están apareciendo ahorita en las redes. Quisiera ahora darle la voz, la palabra y la imagen a Mafo, a María Fernanda López, y luego de la presentación de María Fernanda a Miguel. Y creo que al final retomaremos como todas las preguntas, todas las inquietudes y todo lo que está sucediendo ahorita en las redes. No sé si Mafo estás por ahí ya. Sí, estoy por aquí. Si me pueden dar unos 5 segundos, porfa, porque necesito ir al baño. Por supuesto, claro que sí. Bueno, quizás también poder agregar el hashtag del proyecto, que no se borra, que también apunta a este blanqueamiento que está ocurriendo, y que la idea es resguardar esta memoria. Entonces también eso es importante. Además de, bueno, agradecer a las 60 personas casi que conforman todo el proyecto y que han hecho posible tener este material de libre disposición y libre descarga. Así que... Sí, eso es. ¿Y cómo tú ves, a ratos, es una pregunta, de todas maneras, cuando uno ve, en la conversación anterior hablábamos con Hernán Zúñiga, un grabador importantísimo, un artista importantísimo de Guayaquil, y el grabado tiene esta solidez, si tú quieres, de lo físico, ¿no? Del aspecto físico. Y hay una cierta fragilidad, ¿no? Uno a veces siente una cierta fragilidad en las imágenes de la resistencia que pueden estar en las redes. Y en ese sentido, cuando tú planteas esa posibilidad de pasar al libro, vuelves a solidificar esta idea, ¿no? Esta idea de que las imágenes son sólidas, están ahí, no se pueden borrar, no se puede blanquear así tan fácilmente la ciudad. Sí. Ya estamos con Mafo. Gracias, Mafo, te doy la palabra. Bueno, voy a retomar un poco para empezar a hablar de pandemia gráfica, esta frase que acabas de decir: no se puede blanquear tan fácil la ciudad, pues sí se puede blanquear. De hecho, hay un video y fotos donde la policía nos obliga a eliminar. Me agrada mucho que pandemia gráfica haya estado en términos de después de este proyecto, porque nosotros como que venimos del pasado, ¿no? Nosotros, Pandemia Gráfica es un proyecto que nace alrededor del mes de mayo en la ciudad de Guayaquil. Es un proyecto que tiene, o sea, varias dimensiones. Es un proyecto que tiene que ver con una pedagogía de la praxis. Yo soy una ferviente admiradora y seguidora de los decoloniales, sobre todo de Orlando Fars Borda, este teórico maravilloso colombiano que habla de la investigación participativa y de la militancia y de la implicación en los procesos pedagógicos. En ese sentido, pues hay que hablar también desde el lugar de enunciación, que es la propia vida, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí sí el confinamiento me resultó terriblemente brutal, porque yo soy madre de 2 niños de 13 y de 5,
y adicionalmente en ese momento todavía tenía una pareja y realmente fue una hecatombe, así fue una crisis y terminó en muy, muy mal toda esta historia. Entonces había toda esta dinámica que también vivían mis alumnos y adicionalmente nosotros cuando estamos en este momento siendo mamás, estamos confinadas por siempre, ¿no? La gente ya sale a trabajar, ya todo el mundo, pero yo estoy aquí 24/7 con los pelados. Entonces tenía una situación límite en términos emocionales, en términos personales, que ya era un detonante para necesitar saber qué hacer. Entonces hay una dimensión también totalmente autobiográfica y autorreferencial en este proyecto de pandemia gráfica y el componente obviamente de investigación que tiene que ver con todo el tema de la cátedra de arte urbano, la de gestión y política de la cultura. Por cierto, si escuchan niños, ya esos son un tipo de daños y de gestión que no se puede hacer nada, están aquí. Entonces, en ese sentido, había este componente como muy, muy personal y empezamos a tener este tema de lo que son la ley humanitaria, empezaron todos los anuncios del recorte a partir de esta época de crisis y como el gobierno de Lenín Moreno, pues un poco en el estado de excepción, se permitieron algunas licencias en términos presupuestarios que fueron ya un detonante, que básicamente en Guayaquil es un escenario bien complejo. Guayaquil creo que es una de las ciudades con más asepsia visual que hay en nuestro país. Aquí ver esas paredes es impensable. Quien conoce Guayaquil sabe del nivel de blancura, el nivel de tristeza que tienen estos muros y el nivel de apatía que tiene de una u otra forma la gente en salir a las calles. Entonces en ese momento nos unimos dos personajes, en este caso era una señora atravesando por una crisis personal extrema, con un deseo de salir a la calle, y me encuentro pues con alguien que ha sido bastante cercano, sobre todo como un informante directo en cuanto al movimiento grafitero guayaquileño, que es MADE de los Infamous Crew. Entonces decidimos juntarnos, conversamos y decir qué vamos a hacer. Esto se está desbordando, yo también necesito salir, él obviamente con toda esta necesidad del grafitero de estar en calle, de que no importa la mascarilla, no importa el COVID, o sea, hay una necesidad de entraña, que es por eso que a mí realmente el estudio del arte urbano me fascina y no me veo haciendo otra cosa más que curando arte urbano, porque nos permite, ¿no? Como no tengo que estar así adornando obra, ni hablando, ni narrativas específicas, ni filosofando sobre un tema, aquí ya la cosa no hay gesto, es brutal, el arte urbano, el graffiti es brutal, eso no es. Entonces eso me permite a mí generar otras prácticas y otras metodologías de investigación que son participativas, que son implicadas y que me llevan a mí total y absolutamente a entregarme a la calle. Entonces hay esta dimensión metafísica también del proyecto, entonces como elementos, el elemento autobiográfico, el elemento político y el elemento también de la dimensión metafísica, que es lo que dejamos en el muro, ¿no? Porque es un vuelco energético brutal. Si se quiere, ahí hay cómo hacer una lectura desde el psicoanálisis lacaniano de todo lo que se entrega, que es poco estudiado. Siempre el graffiti, siempre el arte de calle tiende a pasar por un filtro demasiado reduccionista, por un filtro absolutamente simplista, que lo despoja de todo este tema maravilloso de lo que es el empoderamiento político y el empoderamiento emocional y también psicológico que implica salir a la calle, sobre todo en momentos de pandemia. Entonces, con este pequeño preámbulo, bueno, no es tan pequeño, no sé si podemos pasar el video, eso era lo interesante, que pasáramos el video primero, pero no importa, podemos pasar el video ahorita. No sé si podemos pasar el video, díganme que sí. Sí, ya lo ponemos, ya lo vamos a compartir desde ya, entonces yo sigo hablando mientras está el video, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hicimos como un poco de acopio de los materiales que había en casa y pues básicamente eran 3 rodillos, un poco de tantos litros de pintura acrílica en colores negros, azul, y nos decidimos ir por la primera frase que más nos afectaba tanto a Made como a mí, que era el tema del recorte. Obviamente el recorte y el peligro en el que estaba la educación pública ya me ponía en una situación de vulnerabilidad también en términos económicos, en términos como sostén de familia, como familia monoparental. Entonces, obviamente todas estas circunstancias, más todo este boom de estar en casa 24/7 con los pelados, todo lo que me pasa, dije, no, esto hay que supurar, esto tiene que hacerse catarsis por otro lado. Entonces no encontré otra mejor opción que esa. Y empezamos a raíz después de mi cumpleaños más o menos, porque esto tiene unas cronologías muy, muy personales. A partir del 15, entre el 15 y el 16 de mayo empezamos a salir y empezamos con la primera frase que fue no al recorte.
todo lo que fue el centro, me compré una bicicleta de segunda, no había hecho bici hace 1000 años, porque obviamente aquí en Guayaquil hacer bicicleta es básicamente cuando está normal. Ahora que estaba como con la pandemia, la gente está como más lanzada hacia otro tipo de movilidad, pero usualmente usar bicicleta en Guayaquil sí es un acto suicida. Entonces me había limitado con el tema de la bici, pero ahora ya pues había logrado conseguir una bicicleta de segunda, así medio baratona. Entonces ya con bici en pierna, no es en mano, bueno, en mano y en pierna, hacemos el acopio de los materiales y empezamos a salir con broche en mano y vamos, o sea, y sin importar toque de queda, nada, y empezamos como a mapear todo lo que es el centro histórico con estas frases. Empezamos con no al recorte, empezamos también con todo lo que era no a la ley inhumanitaria, luego pasamos a aguante educación pública, y obviamente habían otros muros que tenían que ser borrados, obviamente, porque era parte de esta comunicación con la calle, ¿no? Entonces habían unos muros que tienen una gráfica que no quiero mencionar, pero todo el mundo sabe qué gráfica es, entonces había que eliminar esta gráfica con algo que tuviera contundencia y un mensaje político importante. Entonces empezamos de ahí a borrar algunos, también pusimos alguna reflexión en torno al COVID, fuera COVID, pero empezó a generarse en mí, o sea, tuvo que pasar como 13 años, yo voy investigando arte urbano y todo lo que es arte de calle, 13 años, ¿no? Empecé en el 2007, son 2020, son 13 años para que yo me sintiera en el respeto energético y en el respeto como matérico y estético de asistir a la calle, o sea, de que la calle me daba un permiso, ¿no? Es como que ya estuve detrás mucho tiempo y este estallido algún rato iba a suceder. Siempre estaba detrás de los muros, de hecho eso se llama mi tesis doctoral, detrás de los muros de exploraciones sobre graffiti street art, México, Ecuador. Entonces siempre he estado como detrás, que si el arte de mujeres de espacio público, que si cartografías paganas, que si loco los babos, o sea, siempre estaba como yo detrás, pero ya de una otra forma me picaban las manos, ¿no? Entonces creo que ya era algo que estaba como innato y pues cada vez empezaba a salir más, empezar con los tags, pero esto ya era una conciencia, ya había una consigna de un mapeo, una necesidad también del proyecto, de un tema histórico, un tema de registro, toda esta necesidad de salir a la calle en una ciudad como Guayaquil, que de una u otra forma tiene un cerco al espacio público sumamente riguroso. Entonces, pandemia gráfica, no sé por qué no salen las imágenes, ustedes si están viendo las imágenes, ¿alguien me puede decir, por favor? No, todavía no salen las imágenes. Las voy a proyectar yo, me las están enviando a mí. Las imágenes, súper importante, porque si no la gente que no conoce lo del proyecto no sabe básicamente qué es. Ahorita las voy a compartir. Ya, entonces pandemia gráfica, pues como les comentaba, pues es explora una cartografía insurrecta de todas estas vinculaciones posibles entre lo que es la praxis y la teoría. Es un espacio de memoria, de archivo, encuentra en la calle un espacio de subversión y un espacio de resistencia desde los propios relatos, desde las narrativas personales a unas narrativas colectivas. Pandemia gráfica también es el encuentro, como decía, de esta señora con el grafitero, todos estos miércoles de supervivencia, el tema de igual había mucha reflexión post-intervención y además como que todo se iba acomodando, ¿no? Estas frases de estos políticos, estas frases que empezaron a ser como iconográficas, que de una u otra forma generaban esta semiótica del poder y de la empatía con el malo, con el corrupto, ¿no? Todo este tema de vivo en otra realidad, perdí la memoria, vivo hasta el 2000, o sea, recuerdo hasta el 2016, o sea, que era también súper empático. En eso son bastante hábiles los abogados de todas estas ratas corruptas que nos vemos abocados a ver en nuestro contexto, son sumamente hábiles, ¿no? Porque no generan en la gente un sentimiento de rechazo, por eso es que seguimos votando por los mismos, por eso es que si vienen, todo el mundo se postula, seguimos, porque no hay una memoria, porque no hay un archivo, muy a diferencia del caso chileno, obviamente que tienen una tradición de larguísima data con el tema del arte urbano, ahí está la brigada Ramona Parra, siempre hablamos de la clase de arte urbano, donde hay un trasfondo, un tema político de ocupación del espacio público y de memoria colectiva, ¿no? De eso nuestra colega chilena nos puede hablar ampliamente. Ahí sí hay un respeto, una necesidad de sistematizar esta historia gráfica, esta historia de la ciudad, pero en nuestro caso no, pues para
la gente aquí, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, es una gráfica, sí, eso básicamente es nada. Entonces, ese reduccionismo que tiene el tema de la participación, del graf político, porque este proyecto pues es pandemia gráfica, graf político, empezó también a generar una empatía. Empieza a generarse una empatía, sobre todo por estas frases, ¿no? Porque yo vivo otra realidad, básicamente quien consume drogas vive otra realidad, la moza, etcétera, son otras realidades absolutas. Ahí están las frases. Obviamente mi caligrafía era bastante deficiente. Yo empecé y obviamente gracias a Made, que de una u otra forma ha sido una guía y también un gran maestro en la calle, porque una cosa es hablar de arte urbano desde una aula de clases, desde una universidad, y otra cosa es empuñar una brocha, salir en medio de la noche con la bicicleta, dejando a los pelados decir, vamos a ver, necesitamos tener... Ahí es la primera vez que la segunda vez que... Este teléfono. Ahí es la segunda vez que nos ubica la policía. Esto también se volvió viral. Son frases, casi nadie sabía quiénes éramos. Empezaron a decir que era todas estas personas de Acción Poética Guayaquil, no son ellos. Otros empezaron a pensar que eran otra gente que lo hacía. Luego empezaron a poner unos fantasmas junto a las frases que nada tiene que ver, y de ahí fue los momentos duros con la policía. El primero fue como bastante jocoso, de hecho lo conté en clase, esta anécdota, cuando nos agarran la primera vez, yo saco mi cédula y en mi cédula dice doctora en filosofía, entonces los chapas dicen, no se preocupe doctora, le escoltamos a la casa, pero ¿por qué sale tan de noche? No vale, o sea, sus hijitos, piense, pues profe, no, entonces apelando a la humanidad, chévere, nos dejaron ir, esa fue la primera vez que fue el primer llamado de atención, entonces volvimos y nada, eso no nos detuvo, volvimos a salir, nosotros registramos alrededor de unas 100 intervenciones a lo largo de la ciudad, entre lo que es la avenida Quito, cartografiando hasta casi Urdesa, ¿no? Entre tags, entre wild style, entre bombing, porque también yo iba entrenándome en el graf puro, pues, ¿no? Porque este es graf político y dialogábamos con el MADE y el MADE también me iba retroalimentando con el graf puro, con wild style, ¿no? Aprendiendo que haga el tag, aprendiendo las bombing, aprendiendo a manejar el aerosol. Entonces, era o sea, se generó una relación total y absolutamente horizontal de ir retroalimentando, ¿no? De qué era lo que pasaba en las vivencias del MADE, las mías como mamá, él como padre, él también tiene un niño, entonces, y las noches de media java y media de cerveza hasta las 6 de la mañana, hablando de la metafísica del muro. O sea, es que yo superé más todo esto, ni siquiera con dos terapeutas, sino con las conversaciones de graf y metafísica del miércoles con el MADE. O sea, mi agradecimiento público absoluto a Mother Knows por todo este acompañamiento. Entonces, todo iba como segmentándose. Mi historia personal se iba también perdiendo en la historia del muro, porque perdí la memoria, era todo como iba pasando mi luto, todo este olvido, era político, era humano, o sea, era realmente una fiesta. Cada miércoles para mí, y no lo pienso dejar de hacer, pase lo que pase, ahí está el Vivo Otra Realidad. Y la gente empezó a hacerlo viral. Tenemos alrededor de 9.800 fotos compartidas en Twitter, tenemos igual otros cientos de miles compartidas las fotos en Facebook, en lo que hemos podido rastrear, porque también para mí es delicado, porque al final ahí está mi tag que estoy empezando a hacer. Hay una dimensión estética, pero también una dimensión política, porque estoy transgrediendo la norma, ¿no? Estoy transgrediendo la norma, soy una docente que estoy enseñando, o sea, hay unos momentos complejos en términos éticos, pero que de una u otra forma tienen una fundamentación y tienen una justificación total y absolutamente desde lo teórico, desde lo práctico y desde lo humano. O sea, eso hay que estar súper claros. Pero la segunda vez que ya no sé si estaba por ahí la foto, en la segunda vez que ya los policías nos interceptan, ya no fueron nada amables, ya fueron groseros, ya le jalonearon a Made, ya me empujaron a mí, o sea, ya fueron violentos, o sea, ya, coche tu madre, nos vale ver quién eres, o sea, ya una cosa más brutal. Entonces ahí logramos transar con pintar los grafos, ¿no? Básicamente ahí, pues otro saludo a Carla Bresciani, otro actor muy importante del movimiento de arte urbano aquí en la ciudad. Tuve que llamarle y que nos debe pintura y rodillos, y lo más triste fue empezar a borrar nuestros grafos. Y eso fue triste, pero básicamente ese es el proyecto que tiene, como les había comentado. También era decirles a mis alumnos de arte urbano y los de gestión y política de la cultura, sí se puede.
Si uno quiere hacer un proyecto, no hay COVID, no hay pandemia, no hay enclaustramiento, se puede. Lo necesario es tener este sentimiento de entraña que no está en la bibliografía, que no está en el marco teórico. Yo les estoy hablando desde mi praxis y desde mi propia vivencia. Esta es una pedagogía testimonial que el Moodle no soporta, o sea, la clase de gestión de arte urbano no soporta el Moodle, no, para mí no es, o sea, el tema de la bibliografía pre-pandemia y la vivencia post-pandemia o en pandemia es distinto. También tengo este hermoso proyecto que es la Bienal Virtual de Arte Urbano, que hemos salido en la tele, ya el municipio está llamándonos porque quiere negociar y tanta cosa. También hasta ese momento, pero nada como la pandemia gráfica. Ese es un proyecto que realmente a mí me ha salvado la vida, ha sido un espacio de supervivencia, un espacio de resiliencia, un espacio de resistencia y total y absolutamente un espacio de subversión estética, epistémica y política, y como siempre lo diré, total y absolutamente agradecida con el MAD. Hemos hecho una dupla increíble para hacer este proceso de investigación y podernos comunicar en un lenguaje, ¿no? Y entendernos, ¿no? De estar la profe, la señora, el grafitero, el padre, el amigo, ¿no? O sea, de una unión súper importante, súper fraterna, en la patrulla ahí juntos, o sea, cómo actúas, porque yo tampoco tengo mucha paciencia y no tengo experiencia, madre sí ha tenido que pasar, o porque te quieren robar, o porque viene gente aquí y te amenaza. Entonces, este ejercicio horizontal en términos políticos de que no es un objeto de estudio, sino yo estoy inmersa en una militancia que me lleva a romper estos límites y hablar el lenguaje de calle desde la calle y no sobre la calle, ya es una apuesta política también. Entonces, ese es el proyecto de Pandemia Gráfica. Muchísimas gracias, Mafo. Solamente quería hacer un comentario que viene en las redes, que me parecía como que es clave y que dice mucho, que está muy en sintonía con lo que estás diciendo. Es un comentario de Edmundo Vélez que dice, es como, me encanta, es la catarsis en el muro. El verdadero muro no está en el Facebook, ¿no? Y me parece que es justamente eso, es la vivencia corporal. Estamos con nuestros cuerpos, estamos con nuestras cabezas, estamos con nuestros gestos. Y como tú dices, es corporal, es físico, es metafísico y es político, ¿no? Sí, y realmente, o sea, hasta no vivirlo, o sea, yo lo había vivido como un sentimiento de acompañamiento. O sea, yo para hacer la tesis, la de maestría, etcétera, yo acompañé como, o sea, hay una sistematización de 280 pintas entre Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, México sobre todo, que es donde dice, y Ecuador. O sea, yo acompañé, o sea, yo estaba como detrás de bambalinas, siempre estaba como apoyando, a ver, te paso la... Pero otra cosa es estar en. Entonces también venía toda esta discusión, pero soy una señora, si es que tengo mis guaguas, no somos de aquí, ¿quién les va a cuidar si es que me meten a la fiscalía o qué va a pasar? Pero era una decisión también política con ellos, de decir, a ver, hijos, voy a hacer esto y esto los estoy haciendo por ustedes. Tienen que ver que hay otra narrativa, que hay otra forma de vivir la ciudad y no encuentro otra forma de expresarme que no sea esta. Vamos a hacer un buen plan de contingencia, pero no lo voy a dejar de hacer. Y de hecho, la segunda vez que ya tuvimos el problema con la policía, que fue mucho más complejo, que de hecho hice una videollamada para que vieran los policías que era verdad que tenía 2 niños que estaban esperando. Y aún así les digo, vamos a encontrar una solución, vamos a encontrar el plan de contingencia que ya está hecho, pero no vamos a dejar de hacerlo, porque ya es una necesidad vital. Ahora es cuando yo más entiendo el movimiento grafitero, más lo respeto total y absolutamente, ¿no? Por esta necesidad. O sea, es un tema sumamente existencialista, o sea, desde una filosofía bien profunda. Entonces, a mí sí, cuando se tiende a reducir y a generar un tema de estas dualidades dicotómicas remodernistas, de si es arte o es vandalismo, a mí me exacerba, y ahora más todavía, porque ya estoy dentro de, o sea, ya me sumergí, o sea, ya no hay otra opción, ya no hay más. Muchas gracias, Mafu. Seguimos con muchos mensajes en las redes. Estamos sistematizando todas las preguntas. Los chicos, nuestros estudiantes lo están haciendo y yo creo que al final de la sesión vamos a tener como, al final del tiempo que dure este conversatorio, esta sesión, el tiempo para conversar y dialogar con otros. Ahora le quiero dar la voz, la palabra a Miguel. Si estás por ahí, Miguel. Y
Miguel nos va a hablar de su propia experiencia, y una vez que tengamos como las 3 experiencias juntas, iniciaremos el diálogo con el público. Muchas gracias, Miguel. Te doy la palabra. Bueno, un saludo a todos, buenas tardes. Nada, lo que os quería presentar hoy de manera muy rápida es un proyecto que iniciamos justamente después del paro de octubre. Es un proyecto que se llama Fragmentos por Venir, que hicimos con los estudiantes de las cátedras que impartía la Universidad de las Artes en Teoría y Crítica, Filosofía y Cine e Investigación en Cine. Bueno, como tenemos muy poquito tiempo, había pensado, bueno, lanzar el vídeo que dura, 16 minutos y, claro, es verdad que es importante el audio en este caso, pero bueno, vamos a hacer un poco este experimento de poner la película, de poner el documental sin el audio, y vamos a ir comentando un poco lo que fue la gestación, la genealogía del proyecto. Vamos a proyectarlo. Ahí estamos. Bueno. Bien. Bueno, todo, claro, a raíz de los acontecimientos, ¿no? Del paro nacional, ¿no? de la implementación del decreto 883, pues todos sabemos que hubo todo un proceso, unas jornadas de represión, ¿no? Por parte de las fuerzas del orden público que fueron bastante impactantes. Nosotros estuvimos trabajando en nuestro contexto, en el contexto de Guayaquil, y realmente esta violencia o esta represión por parte de las fuerzas de seguridad, pues sí que impactó de manera fuerte en nuestra propia comunidad en la Universidad de las Artes. Hubo 3 o 4 estudiantes de la carrera de cine justamente de la Universidad de las Artes fueron agredidos. Bueno, a raíz de esos acontecimientos y de toda esa violencia que se generó, pensamos cómo poder articular diferentes proyectos y que todos girasen en torno a las problemáticas del paro. Entonces, con los estudiantes de teoría y crítica, pensamos hacer un acercamiento, digamos, más teórico de lo que serían las prácticas del videoactivismo estudiantil, ¿no? Con ellos, como lo que queríamos, de alguna manera, hacer un repaso sobre las diferentes formas, ¿no? Las diferentes prácticas, ¿no? De cine militante o los diferentes usos del cine como herramienta de lucha social. Por tanto, con ellos estuvimos estudiando algunos manifiestos, algunos textos teóricos, desde los manifiestos del Cine Ojo y Sigaberto, hasta, digamos, algunas prácticas videoactivistas o cineactivistas del Mayo francés, ¿no? Como el grupo Sigaberto, los grupos Slon. También, evidentemente, estuvimos trabajando, sobre todo estuvimos trabajando dentro de, digamos, de la tradición, situándonos un poco históricamente dentro del contexto latinoamericano. Estuvimos estudiando algunos manifiestos importantes, ¿no? Del grupo Liberación o del grupo Ucamau, y también algunas cositas también de cine piquetero y de videoactivismo, digamos, de los movimientos sociales, como el 15M o el movimiento Ocupa Wall Street. Bueno, a raíz de toda esa contextualización teórica, lo que estuvimos tratando de buscar es una metodología de recopilación de materiales del paro, ¿no? Justamente una semana después, nosotros empezamos, ¿no? Con todo este proceso, una semana después del paro, empezamos a realizar entrevistas, a hacer acopio de imágenes de compañeros de la universidad, de las redes sociales, de los noticieros. Incluso llegamos a realizar una asamblea de cine militante que tenía como objeto pensar estos archivos. Bueno, en esta parte, digamos, más teórica que hicimos con los estudiantes de teoría y crítica, estuvimos trabajando, digamos, 3 aspectos del videoactivismo. En primer lugar, pensar, digamos, la dimensión o la importancia ontológica del propio registro. Es decir, en los registros era muy importante pensar los diferentes registros del paro. Hay un primer registro, identificamos 4 perspectivas del registro del acontecimiento. Hay un primer registro que es pues un registro, digamos, no militante, es el registro de aquel ciudadano que le da miedo salir a la calle y desde su balcón, ¿no? Va registrando los acontecimientos. Muchas de las imágenes con las que estuvimos trabajando eran imágenes que habían sido registradas, ¿no? Por ciudadanos que desde sus casas, ¿no? Registraban la realidad. También había imágenes, evidentemente estas imágenes se diferencian de la imagen militante o de la enunciación militante, podemos decir así, ¿no? Que de alguna manera es consciente de la importancia que tiene empoderarse de lo que se ve o empoderarse de las propias imágenes, ¿no?
Diferenciamos estos dos tipos de imágenes ciudadanas, la imagen militante, la imagen no militante, de aquellas imágenes que realizan fotógrafos profesionales, ¿no? Que si bien de medios independientes, que si bien es verdad que sí que tienen un acercamiento a lo real, un acercamiento documental, ese acercamiento documental de alguna manera siempre está, digamos, bajo el tamiz o bajo el trasluz de lo artístico. Entonces se mueven un poco en ese intersticio entre lo estético y lo político. Y luego una cuarta, ¿no? Una cuarta perspectiva del registro es evidentemente la perspectiva que conforman, ¿no?, los fotógrafos de los medios afines, digamos, a las élites financieras y económicas y afines al gobierno, ¿no?, los más media dominantes, que de alguna manera, más que buscar el reflejo, ¿no?, el reflejo de lo real, pues lo que buscan es redefinir lo real, ¿no? Como decía Eliseo Verón, crear, ¿no?, forjar el acontecimiento. Era muy importante pensar, digamos, desde un punto de vista casi de ontología política del cine, pensar estos registros, estas formas de registro, ¿no? Luego también pensamos las formas de distribución. Bueno, ya sabemos cómo se registran las imágenes, ahora había que pensar cómo se distribuyen estas imágenes. Evidentemente, los canales oficiales, ¿no?, los canales de televisión nacionales, pues eso, Ecuavisa, Teleamazonas, evidentemente lo que hacían de alguna manera era ocultar lo que estaba aconteciendo. Por tanto, eran desde los medios digitales, desde Facebook, desde Twitter, a través de WhatsApp, cómo digamos, se iba estableciendo el campo de batalla mediático, ¿no? Era muy importante, digamos, pensar esa tensión en la distribución, ¿no?, o esa digamos, confrontación entre los medios oficiales y los medios digitales. Esto nos dio lugar a pensar tres problemáticas. Una primera es el silenciamiento que dibujaban, ¿no?, los medios de comunicación dominantes, ¿no? Yo tengo un registro muy interesante de cómo durante la toma de la asamblea estuve haciendo zapping en la televisión ecuatoriana y en el momento de la toma de la asamblea, durante bastante tiempo, durante más de media hora, Ecuavisa ponía la telenovela Olvidar Jamás, Teleamazonas Jimmy Neutron, R3 el programa de Laura, Ecuador TV ponía Heidi y TC ponía en el magazine Boca en Boca. Es decir, la programación, había un acontecimiento que era absolutamente importante, digamos, en el destino del político del país, y los medios de comunicación silenciaron de manera absoluta. En primer lugar, el silenciamiento, pero no solo el silenciamiento, también una fuerte manipulación, ¿no? Yo recuerdo también, que también lo tengo registrado, esa imagen que vimos repetida de manera infinita, ¿no?, en bucle hasta el hartazgo, esa imagen de un chico que tiraba un tablón a un camión de bomberos que se estaba acercando a las instalaciones de Teleamazonas que habían sido incendiadas, y esa imagen en bucle apareció, o sea, es que durante horas, era de alguna manera casi enfermizo. También hubo casos también donde llegaban a decir que las imágenes de la violencia policial no eran adecuadas, ¿no? Entonces, pues evidentemente, tanto el silenciamiento como la manipulación dibujaban ese contexto de la posverdad, ¿no?, de crear un relato oficial de los medios dominantes que están alineados, lógicamente, con las élites y los grupúsculos que ocupan el poder. En tercer lugar, silenciamiento, manipulación, pero en tercer lugar también era muy importante pensar la censura, ¿no? 2 semanas después de los hechos se encontraban muy pocos vídeos en las redes sociales de todo, ¿no? Hubo una fuerte censura de estos materiales, ¿no? O te lo descargabas en un disco duro, esos materiales iban desapareciendo. Eso fue absolutamente terrible, pero tan terrible como esa censura, había una fuerte autocensura por parte de los propios chicos. Nosotros, cuando estuvimos haciendo todo ese archivo de la recopilación de material, de imágenes fotográficas y de registros audiovisuales, nos encontramos con dos cosas. En primer lugar, con que no nos pasaban el material por miedo literal a represalias, ¿no?, por parte del gobierno. Había un miedo real. La gente no quería compartir sus imágenes. Pero por otro lado también había gente, ¿no?, que también es su derecho, ¿no?, tenía cierto celo por su trabajo y no compartían esas imágenes porque querían hacer otros proyectos. Bueno, todo esto nos llevó a pensar, evidentemente, la importancia ya no solo del derecho a la palabra, ¿no?, sino del propio derecho a la imagen, ¿no?, la importancia de la apropiación popular de las nuevas tecnologías para construir, como decía Godard, decía, os tenéis que olvidar, os están dando las imágenes hechas, tienes que crear tu propia imagen. Ahí empieza un poco, digamos, esa importancia de ese gesto político, ¿no?, desde lo audiovisual, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, la importancia de invertir, ¿no?, la hegemonía de las noticias, ¿no?, dominantes, ¿no?, que siempre se transmiten de manera jerárquica, de arriba abajo, y evidentemente este cambio, ¿no?,
o esta posibilidad que abren las redes sociales, sí que abren esa posibilidad de construir un eje, digamos, de abajo arriba, ¿no? Tratar de transmitir las noticias desde abajo, desde la gente que está en la calle registrando los acontecimientos de abajo. También, aparte de la importancia de la distribución, también pensamos la importancia de la reflexión sobre las propias imágenes. De ahí esta asamblea de cine militante que hicimos tenía como objeto pensar las imágenes del paro en torno a 4 ejes, ¿no? En torno a la represión policial. Ahí tuvimos, ¿no? Nos acompañó en esa asamblea Luis Moncada, que fue uno de los chicos, ¿no? De los estudiantes de cine que fue agredido por grabar con el celular, ¿no? De ahí la importancia de grabar. Por eso se reprimía tanto que la gente grabase. Los estudiantes de cine lo único que hacían era registrar lo que estaba pasando y les golpearon de manera bastante violenta por ello. Un segundo eje fue el trabajo de la organización colectiva, la importancia del trabajo, digamos, colaborativo de todos los procesos organizativos. Estuvo también una profesora de la Universidad de las Artes trabajando en la asamblea y, bueno, compartiendo, ¿no? Dinámicas de organización con los estudiantes, ¿no? Salir en grupo, conocer los nombres de todos los compañeros, anotar el teléfono en el brazo, etcétera, ¿no? Todo este tipo de procesos de organización. También, evidentemente, la asamblea nos sirvió para pensar, ¿no? La importancia de las redes como alternativas comunicacionales, ¿no? Y la importancia, como hemos señalado antes, del cine como medio de combate. Bueno, todo esto, digamos, es lo que trabajamos en la asignatura Teoría y Crítica, que tenía, como he dicho, como objeto, tenía pensar la participación, pensar teóricamente un poco esa participación videoactivista o el papel videoactivista de los estudiantes de cine. Y con todos estos materiales, ¿no? Con los chicos de investigación en cine y de filosofía y cine, lo que hicimos es buscar estrategias para pensar ya creativamente estas imágenes, como estamos viendo en la película, ¿no? Intervenirlas de manera creativa, ¿no? Desde una perspectiva estético-política, ¿no? Lo que hicimos, evidentemente, en la primera parte de investigación en cine, lo que les estuvimos dando es un mapa general, ¿no? Sobre las posibilidades investigativas del cine, desde los cines de vanguardia, el cine experimental, el videoarte, ¿no? Etcétera, ¿no? Y con los chicos de investigación en cine, lo que trabajamos de manera más concreta son la importancia o las formas de intervenir los archivos desde las coordenadas del cine-ensayo, ¿no? Las posibilidades que abre el cine, ya no solo para contar una historia, sino para pensar, para discutir, para reflexionar sobre la imagen. De ahí les dimos unas claves muy básicas a los estudiantes en este proceso primero investigativo, ¿no? Donde les dábamos un concepto y una táctica, tenían que buscar un concepto y una táctica para expresar algo con los archivos o para, digamos, de alguna manera reformular, recontextualizar o resignificar estos archivos desde un concepto teórico y a través de una táctica. La recopilación de todos los trabajos que hicieron los chicos, ¿no? De todos estos fragmentos, dio lugar a esta peliculita que se llama Fragmentos por venir. Bien, antes de continuar quería plantear brevemente digamos, un proceso, una mecánica que yo utilizo con los estudiantes y que yo creo que es sugestiva y que yo creo que es interesante conocerla. Con los estudiantes trabajamos diferentes etapas, ¿no? Una primera etapa, que es la que acabamos de señalar, que es una etapa más investigativa, que es una etapa de leer, que es una etapa donde vamos haciendo acopio de ideas. Esa etapa investigativa es la que permite construir la segunda etapa, que es la etapa creativa, que es la que nos lleva a hacer la película, la que nos lleva a construir las imágenes desde esos procesos investigativos. Pero ahí no termina el proceso, ¿no? Este proceso creativo, digamos, impulsa un tercer proceso, que es el proceso distributivo. Esta peliculita ya la hemos llevado al Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, está en el Festival de Cine de Manabí, de Puerto Viejo, y ahora está postulando a varios festivales internacionales, ¿no? Es muy importante, digamos, en este trabajo, digamos, transversal entre docencia, investigación y militancia, es importante este tercer elemento de la distribución, que se vea en las películas. Pero no solo eso, hay un cuarto elemento que para mí es fundamental también, que es el de generar también artículos de investigación o distribuir también, ya no solo la película, sino distribuir la propia investigación. Ya de este trabajo de Fragmentos por venir hay 2 papers ya publicados, uno primero, que es un poco esto que he contado en la primera parte, uno primero, que sería cómo se organizó todo, ¿no? Que es
lo que os acabo de resumir un poco, que publicamos en la revista francesa Cinémas de Amérique Latine, que es una revista muy importante, ¿no? Que está alineada con el Festival de Cine de Toulouse, y donde, digamos, contamos un poquito el proceso, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y luego un segundo artículo que hemos publicado en la revista de Cine Documental de Argentina, donde lo que hacemos ya es una reflexión ya, digamos, más filosófica, donde lo que elaboramos ahí es una taxonomía o una clasificación de las formas de estas diferentes tácticas que utilizan los estudiantes. Hacemos, siguiendo un poquito, ¿no?, el trabajo iniciado por Deleuze en los libros de cine, la imagen, movimiento y la imagen-tiempo, hacemos una clasificación de las formas de cine o de las formas videoactivistas, ¿no?, que se derivaron de esta película, ¿no? Estamos viendo ahí muchos tipos de intervención de archivos, y aquí lo que estuvimos trabajando, no me voy a extender porque es también un trabajo que tiene cierta complejidad, pero lo que estuvimos ahí es reflexionando, digamos, teóricamente sobre estas imágenes, y luego ahí no se acaba el proyecto realmente, en este cuarto paso que sería el de la distribución del paper, sino que luego todos estos procesos investigativos aterrizan nuevamente, es como un pez que se vuelve la cola, aterrizan nuevamente en la docencia. Es decir, todos estos proyectos es importante que se cuenten, que se expongan en las clases, ¿no?, de la docencia en la universidad, para de alguna manera inspirar nuevos procesos, ¿no? Por tanto, investigación, creación, distribución en festivales y esa reflexión última teórica que se hace en el paper, yo creo que es importante tenerla en cuenta. Para ir cerrando ya, que queda un minutito solo para que acabe la peliculita, nada, en esta clasificación hay un montón de tipos de imágenes, ¿no? Están las imágenes glitch, ¿no?, que trabajan con ese fallo de código, ¿no?, donde se establecen correlaciones entre el fallo de código y el fallo del código del sistema, ¿no? Hay imágenes temporalidad, con repeticiones, aceleraciones, ralentizaciones, rebobinados, ¿no?, que de alguna manera parten, digamos, de algunas problemáticas de Walter Benjamin, que decía que acelerar y decelerar la imagen nos permitía descubrir nuevos mundos. Esas imágenes borramiento que hemos visto, ¿no?, con esas imágenes de los noticieros de Teleamazonas, donde vemos cómo emborronan o cómo manchan con tinta negra las imágenes, ¿no? De alguna manera están muy ligadas a algunos trabajos de Roland Barthes, ¿no?, a ese trabajo que tiene sobre retórica de la imagen, donde de alguna manera lo que se pretende con ese trabajo es bloquear, digamos, esa ideologización que se hace por medio de la palabra, esa ideologización de la imagen que se hace por medio de la palabra, ¿no? Tachando la palabra, de alguna manera se bloquea el sentido que quieren dar los informativos a los acontecimientos. La imagen garabato, que es muy interesante, que sigue procesos muy cercanos al tachismo, algunas prácticas de Stan Brakhage, de cine experimental, y donde el estudiante lo que hizo en este caso es también partir de un concepto muy interesante de, ¿cómo se llama? Este pensador africano, Achille creo que se llama, el autor de Crítica de la razón negra y de necropolítica, que es de donde saca el estudiante esta idea, que viene a decir un poco que, bueno, la necropolítica consiste en definir, ¿no?, a quién se puede eliminar, quién no tiene importancia social. De ahí ese garabato, de alguna manera, tacha en rojo a aquellos que tienen menor importancia, ¿no?, para los estados. Bueno, en fin, hay todas unas, ya digo, en esta taxonomía, imagen exploración, imágenes fragmentación, imágenes psicofonía, imágenes de construcción, imágenes montaje, imágenes escritura. Bueno, hay toda una complejas. Claro, al ver el vídeo así en 16 minutos, esas pequeñas intervenciones parecen pequeños gestos, ¿no? Pero digamos que cada pequeño gesto de intervención, de fractura, de transmutación de la imagen, ¿no?, es parte de un proceso investigativo que ha ido realizando cada uno de los estudiantes y que finalmente tiene esta estructura, ¿no?, que estuvimos trabajando con Carla Valencia, que es la profesora de montaje, profesora de cine documental de la Universidad de las Artes, y que nos ayudó a darle un poco de sentido a esta obra. Así que poquito más. Dejamos ya un poquito de espacio, que quedan 15 minutitos para preguntas y para los tres compañeros. Y nada, muchas gracias a todos por esta invitación. Saludos. Dale, muchísimas gracias, Miguel. Es potentísimo el documental, es potentísimo, y escuchar como todo el proceso le da como más
fuerza, le hace muchísimo más potente. Quería solamente hacerte digamos, voy a ir comentando lo que nos dicen en las redes. La gente está preguntando en dónde pueden ver el documental con sonido, porque obviamente... Buena pregunta. A ver, de momento estamos esperando un poco a que vaya algún festival más para dejarlo en abierto. Hay un enlace oculto en YouTube, se puede pasar si a alguien le interesa. Pero bueno, yo creo que lo vamos a abrir ya, lo vamos a dejar en abierto. Yo creo que ahora... Porque antes, claro, estamos esperando sobre todo el estreno, pero como ya se estrenó, digamos que ya se puede dejar en abierto. Así que lo voy a dejar, mira, esta misma noche yo creo que lo voy a dejar en abierto, o ahora cuando termine la charla lo dejamos en abierto, por si alguien se anima a verlo, y yo entiendo que poniendo fragmentos por venir en YouTube seguramente te aparece. O si se meten en mi canal, yo lo tengo ahí colgado, claro, ahora no aparecerá, pero Miki Alfonso Bujaven y ahí aparecerá. Pero sí, ahí lo pueden encontrar. Dale, gracias Miguel. Bueno, gracias a los tres. Yo quiero como retomar un poquito algunas de las ideas en torno un poco a lo que sucede en la calle, a lo que sucedió en octubre. Creo que hay como 4 ideas que planteaba Miguel, es como así como una pregunta abierta, que no sé si atraviesan los 3 proyectos, es decir, no sé si están atravesando las realidades que estamos viviendo, ¿no? Que es primero este mecanismo de silenciamiento, ¿no? De esta manera, a partir de cómo nos silencian, nos callan. Esta segunda idea de cómo nos manipulan, que es potente, ¿no? Uno va viendo silenciamiento y manipulación y se vuelve una cosa grosa y grande. Y luego hay la censura, ¿no? Es decir, son tres estrategias del poder, digamos, que son brutales, ¿no? Silenciar, manipular, censurar. Pero la alternativa, y la alternativa potente, es justamente la reflexión sobre las imágenes, ¿no? La reflexión sobre lo real y la reflexión sobre las imágenes. Primero quiero como que Carola nos comente un poco sobre estas 3 ideas, ¿no? Sobre esta idea de silenciar, manipular y censurar, y como la reflexión como la alternativa para enfrentarnos o para entender a través de otras imágenes lo que nos está sucediendo. Bueno, primero quisiera citar a la artista chilena Cecilia Vicuña, que ella habla del arte como motor político, un poco esta rabia luminosa. Y yo creo que los 3 proyectos que vimos también, que surgen en resistencia y surgen en protesta, al final por medio del registro o por medio de la misma experiencia también se pueden transformar y al final servir o construirte para contribuir con esto. Por eso digo como esta rabia luminosa, esta rabia, esta violencia, esta censura también, este miedo que hay en las protestas también, tratar de utilizarlo y proyectarlo de otra forma. No sé si respondo tanto a tu pregunta, pero creo que es importante el transformar estos malestares con un fin de construcción. Si bien en el registro que yo les monté, o sea, les mostré de los 2,4 kilómetros, se ve una ciudad que muchos podrían decir casi en destrucción, como una trinchera. Al final también es parte de que se está tratando de construir algo nuevo y algo mejor. No te escuchamos. Estoy con mi micrófono silenciado. Gracias, Carola. Mafo, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto que estábamos hablando, del silenciamiento, de la manipulación, de la censura? Tu proyecto pues, es como tú lo dices, bien como muy corporal, ¿no? Es muy echado a la calle, de estar en la calle.
O sea, es que por lo menos si es que estuviéramos hablando desde Quito, fuera diferente, pero aquí en este contexto, o sea, las paredes, al menos en lo que es el graph político, pues es totalmente nulo. Entonces, si es que aquí es al revés, o sea, aquí hay que generar estrategias para construir una memoria colectiva y una pandemia gráfica. Aquí hay que salir a construir el relato para que luego se haga un tipo de registro como el proyecto de Chile, porque igual las imágenes, es maravilloso el proyecto de cine, pero esas imágenes no son de Guayaquil, algunas, ¿no? Porque igual en octubre nosotros hicimos 2 muros, como no era tanto, o sea, era como más como arte urbano, se hicieron como 2 muros, en octubre igual salimos nosotros a hacer un poco y yo me di cuenta que esa no era la estrategia. Lo que sí funcionó fue el graph político. Las frases sí calaron en la gente. O sea, aquí el arte urbano definitivamente en contexto guayaquileño es como azaroso realmente, pero lo que sí pegó fueron las frases. Eso sí, porque en octubre ya habíamos intentado generar un poco de resistencia desde lo gráfico, pero no se pudo hacer. Entonces yo en cambio estoy como en un momento inicial. Sería lindo que alguien hiciera un registro porque nosotros no nos damos abastos. Entre que pintamos, vemos si no vienen los choros o los chapas o algo pasa, o nos pisa el carro con las bicicletas. Aparte de hacer el registro, o sea, ya la sistematización para un paper yo lo puedo hacer, pero sería lindo que alguien tomara las fotos de las intervenciones y que viera desde fuera y sistematizara. A mí me parece que yo estoy en un punto anterior a los otros 2 proyectos, porque yo estoy del otro lado, extrañamente, siempre se está del lado del análisis, de la sistematización desde la academia. Extrañamente yo estoy en el otro lado, entonces habría que hacer este tránsito. Sería bueno hacer. Gracias, Mafu. Quiero darte la palabra, Miguel, quizás para, bueno, son como ideas y reflexiones tuyas de las que retomé, las últimas, sobre este silenciamiento, manipulación y censura y la estrategia reflexiva como para salir, para construir otra cosa, otras imágenes posibles. Claro, bueno, esa es una de las intenciones, ¿no? del proyecto y parte digamos, de toda mi... Porque claro, esto no es una cosa que se haya improvisado así de repente y tal. Bueno, evidentemente, pues claro, ya tenemos una edad, tenemos una trayectoria. Yo, digamos, todo lo que he hecho en investigación desde mi tesis doctoral y todos los papers que he hecho después, digamos, todo tiene, digamos, esa perspectiva militante, de alguna manera, ¿no? Evidentemente, o sea, es moverse un poco, decía Mafo, de un lado o del otro. Yo creo que es importante y yo creo que ella también está, bueno, ya está sin duda ahí también, estar ahí en ese intersticio, de estar en un lado y en el otro. Yo creo que es importante moverse ahí, ¿no? Entre la academia y la calle. Es importante mantener ese equilibrio. Como decía, como me planteé este proyecto, yo sí que es verdad que me traumatizó bastante todo el asunto del paro. Las veces que salía en Guayaquil a la calle, la verdad es que pues claro, yo estoy acostumbrado a mi militancia europea en Madrid, a ir, bueno, yo he militado toda mi vida desde que tengo 16 años, pues he estado militando en la universidad y he estado militando en mil procesos, digamos, contestatorios que ha habido en Madrid, pero claro, aquí es otro contexto. Yo cuando salí por Guayaquil sí que había un clima un poco de acojón y de miedo, o sea, digo, aquí, o sea, me pegan un puto tiro en la cabeza y me matan. Tenía esa sensación realmente, ¿no? Y sí que había un poco de miedo, pero sí que es verdad, como decía Mafo antes, y que a mí es una cosa que me impresiona bastante, que yo las veces que salía había muy poca gente en la calle. Muy poquita gente había en la calle, pero muy, muy poca. Había veces que había más policía y más ladrones que manifestantes, ¿no? Era doblemente peligroso, ¿no? Porque te podían te podía calzar una hostia un policía o te podía robar un tipo. O sea, es que era doblemente jodida la situación y aún así se salió un poquito y tal, pero es verdad que, claro, no se puede, claro, gran parte de las imágenes son de Quito realmente, claro. Muchos estudiantes, es que claro, la mitad de los estudiantes que han hecho esta película son de Quito y estuvieron en Quito y grabaron muchas de las imágenes. Algunas son robadas, pero muchas de las imágenes son también de los propios chicos, ¿no? Que muchos de ellos es que también son muy militantes, ¿no? Claro, evidentemente hay chicos que tienen mayor implicación, chicos que tienen menos. Evidentemente esto fue un proyecto que no era obligatorio, ¿no? Era, bueno, o puedes entrar en este macroproyecto o hacer un proyecto individual por tu parte.
incluso no hubo un sesgo, porque muchas veces me han planteado, pero bueno, hay gente que estaba en contra del levantamiento de los indígenas y que estaba a favor de quitar el subsidio y demás. No hubo censura. Había, de hecho, al principio 2 chicos que tenían esa perspectiva, ¿no? Afín al gobierno y afín a las élites, y yo cero censura, o sea, de verdad, yo no voy a, o sea, yo que sé, a estas alturas del cuento, no voy a la universidad a adoctrinar, que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa es que a medida que se iba construyendo todo, los chicos se fueron echando a un lado, pero no por nada, sino que fue una cuestión puramente física, por decirlo así. Fue la pura gravedad, se fueron apartando, hicieron otra cosa, porque se dan cuenta que al final, o sea, no tenían casi argumentos ni para poder construir un fragmento visual desde esa perspectiva suya, digamos, más afín, digamos, a los socialcristianos, ¿no? Porque era un poco la perspectiva de esos 2 estudiantes. En fin, no sé si contesto tu pregunta porque he hecho así una especie de circunloquio un poco laberíntico, pero bueno, espero que sirva un poco para avivar un poco la conversación. Sí, muchas gracias, Miguel. No, está buenísimo lo que han comentado, los proyectos que nos han mostrado. Se nos corta el tiempo y como estamos en este formato de medio televisivo y vamos a tener que terminar pronto. Nada más, antes de cerrar, quiero hacer algunos comentarios que nos han llegado desde las redes. Un comentario de Alejandra Bueno que dice: bravo a todo el equipo, pedazo de mesa, las subversiones del camino, las calles son nuestras. Otro comentario de Repisa Ediciones: muy bueno el registro de Carola. Erika Rodríguez: qué gusto conocer el proyecto de Carola, la manera de protestar a través del arte refleja una toma de conciencia por medio de lugares o instalaciones públicas y justamente usando información real de una situación alarmante. Valeria Alvarado: excelente. María Fernanda López: una manifestación política sincera en estos tiempos necesitados de gente con posición. Fanny Victoria Toapanta: lloro solo de escuchar la pasión con la que habla Mafo, aguante. Patricia León Guerrero: celebro se ponga dedicación a los ponentes, las prácticas gráficas y memoria colectiva en nuestra ciudad se esconden, se persiguen y hasta se negocian, perdiendo sentido de reflexión. La práctica de cada vez sienta riesgo si entra en negociación con el poder. Y finalmente, Adriana María Ríos: qué buen trabajo, Miguel, inscribe esta compilación del material, toda la vuelta que le dieron tú y tus estudiantes. Hemos resumido algunos de los comentarios. Nada, quiero agradecerles muchísimo. Es una mesa nuevamente con la que podríamos quedarnos 1 hora más, pero bueno, vamos a acostumbrarnos a este formato un poquito más reducido que a veces limita los tiempos. Bueno, como nos contó Miguel, lo va a abrir, vamos a poder ver su documental con sonido. Visiten la página de Carola, sigan los proyectos de Mafo, sigan nuestras redes, sigan el Ilia, sigan a Manzana 14. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado con nosotros en este Ilia. Son proyectos fascinantes, estamos enganchados y todos siguiéndolos. No sé si quieren despedirse, decir una última palabra. Mafo. Si es que quieren apoyar a Pandemia Gráfica, ya se nos está acabando el acrílico y todavía no nos pagan. A ver, aceptamos sus donaciones de acrílicos y brochas, y si alguien quiere apoyarnos con el registro sería maravilloso. Y eso, y salgan. Si quiere alguien salir y unirse y le da miedo, no tenga miedo, si se puede. Podemos ir los miércoles, salimos siempre. Carola, ¿quieres despedirnos, decir algo final? Bueno, dejar los invitados todos a hacer esta caminata virtual. La pueden encontrar en www.laciudadcomotexto.cl. También seguir las redes sociales, que es el Instagram, La Ciudad Como Texto. Y se va a activar muy pronto todo, así que ahí van a salir más notas al pie y se va a exponer mejor el proyecto tal vez, con más calma. Así que eso, los dejo invitados desde acá, desde Chile, para que visiten la página. Buenísimo, muchas gracias, Carola. Miguel. Pues nada, muchas gracias a todos, me ha encantado conocer los proyectos. Yo también, bueno, lanzar una invitación
a cualquiera de las compañeras si quiere publicar en la revista Ñahui, nuestra revista de las POL, que es una revista de arte, es una revista que estamos en este proceso un poco del capitalismo cognitivo que nos obliga, digamos, a estar indexados. Acabamos de indexar en Escielo, que hay ahora mismo solo 10 revistas de Ecuador están en Escielo, y ya dentro de poco estaremos en Scopus y bueno, estáis invitados a mandar algún paper, ¿no?, con vuestros resultados investigativos y sobre todo, aparte de eso, de visibilizar esos resultados en las revistas, podía ser siempre interesante y para eso está también, yo creo, este espacio para establecer, digamos, pues relaciones así transversales, poder iniciar algún proyecto, digamos, en común, siempre cabe esa posibilidad. O sea que muchas gracias por abrir esta ventana, ¿no?, para poder conocernos y establecer estos lazos. Fantástico, Miguel. Muchísimas gracias. Quiero nada más agradecer antes de cerrar esto a Noelia Mantilla, estudiante de literatura de la Escuela de Literatura de la UARTES, que fue quien recopiló para nosotros todas las preguntas, todos los comentarios. Así que muchísimas gracias, Noelia, por estar ahí apoyándonos con la recolección de preguntas. Pues nada, agradecerles mucho. Ahora tenemos una nueva sesión de proyección de agenda cultural y dentro de 15 minutos tenemos nuestro siguiente panel a las 7:15 con nuestra rectora María Paulina Soto, así que les invito también a ustedes a que nos acompañen a las 7:15. Muchísimas gracias, Carola, muchísimas gracias, Mafo, muchísimas gracias, Miguel, muy agradecido, bellísimas experiencias y la casa es nuestra, ahí es donde tenemos que resistir.